Muy buenos días, queridos hermanitos. Dios me les bendiga. Feliz inicio de semana. Bueno, mi nombre es Olga Lucía Martínez, una servidora de esta comunidad, Fuentes de Misericordia, esta comunidad que nos reunimos de lunes a sábado para compartir la liturgia diaria de la palabra, ese alimento que el Señor nos regala para estar fortalecidos, para caminar en fe en Él, para caminar en ese querer hacer su santa voluntad. Les invitamos, como siempre, a compartir con nosotros diariamente, a regalarnos ese like, a compartir estos videos para que la palabra del Señor que compartimos a diario y que discernimos llegue a muchos hermanitos que quieren escuchar, que tienen sed y hambre de la palabra del Señor. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para que sea Él iluminando, guiándonos en este escucharle, en este entenderle y en este seguirle a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te damos infinitas gracias, mi amado Rey, por todas las maravillas que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor, por ese poder despertar, Señor, por ese poder abrir los ojos, Señor, y contemplar a los nuestros, contemplar la naturaleza, contemplar todo aquello que tú nos regalas, Señor, por ese poder tener ese pan en la mesa, por ese poder tener la salud, aunque a veces quebrantada, aunque a veces de pronto disminuida, Señor, pero que tú nos das la fortaleza para continuar en ti, Señor. Por ese tener un trabajo, un lugar donde vivir, Señor, una familia con la que compartir. Una comunidad, Señor, en la que tú nos has sembrado. Gracias por esta comunidad Fuente de Misericordia. Gracias, Señor, por esta iglesia católica universal que está en acogida, Señor, en la cual hemos nacido, de la cual somos hijos, mi amado. Gracias, amado Señor, por esta patria Colombia, Señor, que es nuestra heredad, mi amado Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos regalas hoy, Señor. Hoy yo te coloco a todos mis hermanitos de comunidad, a los que están en sala, a los que están en sus hogares y a todos aquellos grupos orantes, aquellas comunidades orantes a las cuales nos unimos, Señor, para que seas tú, Padre amado, regalándonos ese espíritu de poder, ese espíritu que nos regala la sabiduría, el entendimiento, Señor, ese poder discernir diariamente, Señor, este regalo que tú nos haces, Señor, esta comida, este alimento, Señor, con el que tú nos nutres y nos mantienes, Padre amado. Coloca, Señor, en nuestros labios esos carbones encendidos para que sean purificados, mi amado Rey, para que nosotros seamos solo esos meros instrumentos, mi amado Señor, que comparten, Señor, lo que tú colocas en nuestros corazones y que esa palabra, Señor, que tú traes hoy para cada uno de nosotros sea de bendición, sea de dirección, sea de poder, Señor, comprender diariamente ese caminar que tú quieres que sigamos. Amén, Señor. Nos disponemos entonces para escuchar y compartir la palabra que tú tienes para nosotros. Del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré,
En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel y plantó allí su tienda con Betel a poniente y Ai a levante. Construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham se trasladó por etapas a Negev. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo tome, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros guardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis, para que no seas juzgado, porque seréis juzgado como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tienes tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, Señor, baja, Señor, en este momento, Señor, regalándonos tu espíritu de sabiduría, regalándonos el discernimiento para que esta palabra que acabamos de escuchar se haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Que estos corazones de piedra se transformen en corazones de carne, Señor, para que sintamos y veremos con el amor, bondad y misericordia que tú quieres que nosotros sintamos y vivamos. Nos regalamos este espacio de tiempo para meditar la palabra del Señor. Bueno, mis hermanitos, entonces damos paso para que compartamos el mensaje que el Señor nos ha regalado para hoy. Dorita, muy buenos días, adelante. Buenos días, Olguita y hermanitos, muchas gracias. Bueno,
Me voy a referir a la primera lectura, como estando Abraham, entre comillas, como estable, como tranquilo, como establecido, armando su pueblo, siguiendo pues siempre los mandatos del Señor, como Papito Dios lo va desacomodando, le empieza a pedir cosas. Sabemos que Abraham no la tuvo fácil, ¿no? Guiando el pueblo de Dios, le tocaron hartos chicharrones, diríamos nosotros en el argot de nuestra época. Estando eh, tranquilo, el Señor le empieza a poner como retos, lo empieza a sacar y él, pues como su fe en el Padre es tan grande, pues él no lo cuestiona, él obedece. Entonces, este ejemplo de Abraham es para nosotros, ¿no? Cuando Dios nos hace un llamado y nosotros a veces, por ejemplo, mayores, se me ocurre ahorita el ejemplo, hay una hermana de comunidad que ella ya es una persona eh, Golden, de la edad dorada. eh, sí, exacto. Esa es la palabra, Olguita. Muchas gracias. Preciosa la definición. En la edad dorada, donde uno cree que ya pues está tranquilo en la vida, que ya hizo lo que iba a hacer, que ya trabajó, que ya tuvo niños, que ya. Un montón de cosas, ¿cierto? Donde uno cree que ya empieza a llegar como la calma de la edad adulta para empezar uno como a alistarse, entre comillas, también para recibir la partida cuando nos toque y estando tranquila. Ella en esta semana daba su testimonio casualmente de las cosas como el Señor le cambió el lugar de lo que ha recibido, de lo feliz que está, de lo que es productiva todavía, o sea, de muchas cosas. Uno se queda, eso lo pone a uno a pensar. Yo que soy de las que me la paso diciendo, no delante de ustedes, pero eso yo digo, eso uno ya qué, eso uno ya tiene un pie al otro lado, eso uno ya hizo lo que iba a hacer, eso, bla, bla, bla. Pues mentiras. Nadie sabe los planes del Señor y Él en cualquier momento, en cualquier minuto, nos desestabiliza. Siempre es para nuestro bien. Lo que pasa es que a uno no le gusta a uno cuando está acomodadito, chévere, que vengan y ¡pium! Como que le volteé la silla, como el día que hubo el temblor tan feo en Bogotá, yo estaba dormida y yo decía, pero quién me quiere sacar de mi cama? Porque me había dormido muy tarde, entonces yo no razonaba rápido qué pasó. Yo sentía que alguien me estaba empujando, me querían sacar de mi cama y un móvil que yo tengo a la entrada de mi casa, eso hacía un bochinche, pero yo no podía aterrizar. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Esto lo cuento pues porque así a veces sucede con, con las cuestiones que el Señor nos traza en la vida y que uno no, no comprende. A veces tiene uno que demorarse su ratico, pero lo importante es estar en la disposición de escuchar la voz del Padre, de ser dócil a sus llamados, porque el Señor también lo decimos mucho aquí, el Señor todo lo permite para el bien de los que ama. Él sabe cuál es el sueño que tenía para cada uno de nosotros desde antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, cómo nos soñó. En cuanto al Santo Evangelio, también está muy hermoso, porque nosotros tenemos
la costumbre, ¿no? De que cuando alguien no hace lo que nosotros creemos o cuando alguien obra mal según nuestra propia eh, mirar, pues ahí mismo estamos listos a estar, em, a criticar, a estar, a darnos las como de santos, era cuando son faltas que ya no cometemos, por ejemplo, o equivocaciones, como sea que le llamemos, la falta, el pecado, la equivocación, tenemos esa costumbre de estar juzgando lo que el otro hace. Y yo siempre he escuchado, no sé qué es cierto tendrá, pero seguramente que sí. Lo que más me fastidia del otro es lo que yo tengo feito de mí, lo que me chuza. Somos Eso me pega, escogidos. me da mi cachetada todos los días. Entonces, también es hermosísimo, pues, para nosotros tener mucho cuidado. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, ay, entonces yo no juzgo, entonces yo no digo nada, entonces yo no sé qué, pero dentro llena de rabia. Pues no, uno puede hacer la crítica, el comentario sin juzgamiento, o sea, ahí sí, con todo el amor del mundo para ayudarle al otro a salir de su equivocación, que si es un pecado que le está haciendo daño, pero lo hace lo más de fresco, tranquilo, no sé qué, pero no se da cuenta, no solo que se está haciendo daño a sí mismo, sino que le está haciendo daño a los otros, ¿cierto? El comportamiento, lo que sea, entonces a eso estamos llamados todos, a irnos en amor, a ayudarnos, a corregirnos, porque igual todos somos parte de Dios, todos somos uno con Él. Es como la Sagrada Escritura me habló hoy a mí, Glorita. Olguita, muchísimas gracias. Amén. Gracias, Dorita. Así es. María Nancy, bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, yo quiero partir del el Evangelio de ayer, que celebrábamos, recordábamos el Corpus Christi, cuerpo de Cristo, cómo el Señor se da en esa multiplicación, pero partió de 5 panes. Él hubiera multiplicación esa multiplicación no hubiera podido hacer el milagro sin multiplicación, solamente hacerlo, el ponerlo todo. Pero él quiso contar con 5 panes y sus discípulos. Y eso me lleva inmediatamente a hoy, porque dirán, porque que tiene que y tiene que ver en que hoy el Señor nos dice que miremos primero, nos miremos a nosotros mismos. Entonces yo digo, Él nos ha escogido porque dice el Salmo, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Somos dichosos porque nos ha escogido, Él puso su mirada en nosotros y muy a pesar de nosotros mismos, nos ha elegido no solo para, como hijos suyos, sino para también llevar el mensaje, ¿sí? Y nosotros somos parte muy importante de esos 5 panes, con el que el Señor se dará al otro. Entonces, ¿a qué voy con eso? De mirar primero la viga en la mía y no el, el La, mugrecito en no el la ojo, porque no la moto en el otro ojo, porque es que primero tengo que trabajar en mí misma, en todo sentido, no solo en los aspectos a mejorar, sino en todo. O sea, nosotros como discípulos no es que vamos a ser perfectos, no es que seamos perfectos, no es que vayamos a dejar de pecar, porque humanamente pues es la tendencia, aunque tratamos todos los días de caminar muy recto, es la tendencia, pero sí trabajar en nosotros mismos para poder darnos, y al igual que el Señor hizo esa multiplicación, a través de nosotros multiplicar ese mensaje y multiplicar las almas salvas. Entonces tenemos que trabajar nosotros mismos en cuidarnos. Nosotros no debemos ser ciegos guiando a otros ciegos, porque eso no se da. Nosotros no debemos ser esos que dice la sabiduría popular, casa de herrero hasta donde palo. No, trabajemos en nosotros mismos. Vuelvo y digo, no solo en las críticas, en los aspectos a mejorar, sino en todo sentido.
que si yo lo doy, o conseguiría, por ejemplo, si puedo darle una palabra de aliento, de consuelo a alguien, de consejo, aplicármela también a mí. Si le digo al otro, camine derecho, tratar de caminar yo derecho. Si llegué digo al otro, confiar en el Señor, tratar de hacerlo yo, o sea, empezar por mí, en mí. Esa viga que pronto puede haber en mi ojo en todo sentido, en mejorar, en cuidarme, en dar testimonio, ¿sí? En entender que también soy humano y me puedo equivocar, pero me levanto. A eso me invita, tener esa dicha de convencerme de que yo soy ese elegido, que me eligió y que me envía, y que a través de mí Él puede multiplicar la salvación y las almas que se salvan y que vayan conmigo, y que al igual que Abraham, cuando el Señor lo eligió, le dijo que a través de él iba a salvar a la humanidad, que sí, a través de él se fundó un pueblo, el pueblo de Israel, pero él le dijo que iba a salvar a la humanidad y somos parte de esos que como Abraham fueron elegidos. Entonces, que trabajemos en nosotros mismos, como lo hemos trabajado en Fuentes este año, y sigamos trabajando en nosotros mismos, en superarnos, en cuidarnos, en no angustiarnos, como nos decía la semana pasada, en entender que primero es el reino de Dios y la justicia y lo demás es añadidura, en dejar de poner nuestra confianza y nuestro corazón en añadidura y nuestros esfuerzos en añadidura y primero trabajar en el reino de Dios para el reino de Dios, empezando por mí misma. Hablo por mí y entonces la invitación es que cada uno sigamos trabajando en nosotros mismos. Gracias, Olguita. Amén, amén, Nancy. Gladysita, muy buenos días. Adelante, bienvenida. Gladysita. Bueno, parece que se le cayó la señal. ¿Alguien más quiere compartirnos Graciela, hoy? Graciela. Graciela. Graciela, muy buenos días. Muy Bienvenida, buenos, adelante. gracias. Bueno, acá nos deja ver en la primera lectura cómo el Señor a veces Él nos habla, ¿cierto? Nos indica y nosotros no nos damos cuenta. A veces estamos ciegos, de verdad que sí, cuando Él nos habla. Entonces él le habla mucho a Abraham de decirle que salir de la zona de confort, ¿cierto? Que Él lo quiere invitar, llevar a otra tierra donde Él seguramente lo quiere colocar allí. Entonces el Señor le ofrece una mejor estabilidad. Pero Abraham aquí ve también, él ve como esa fe, ese amor hacia Dios, y cuando nosotros llevamos ese amor a Dios, esa fe en Él, entonces nosotros pues pongamos de nosotros mismos y seamos obedientes como Dios nos habla, como el mensaje que el Espíritu de Dios viene hacia nosotros y Él nos habla, y ese mensaje que el Espíritu de Dios nos deja, pongámoslo en práctica y cambiemos, ¿cierto? Hagamos un cambio radical. No es necesario dejarnos llevar es tan necesario dejarnos llevar por la presencia del Espíritu, como lo hizo Abraham, con la fe en nuestro Señor. Es muy bonita esta lectura porque Él le muestra que tengamos fe, que tengamos el amor en Él y sigamos adelante. También nos deja ver en el Salmo. Qué bonita frase que dice en el Salmo, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad, ¿cierto? Dichoso, creer uno en Dios, dichoso uno porque Él nos ha escogido como ese pueblo de heredad para seguir adelante y mirar hacia el cielo, fijándonos siempre con la presencia de nuestro Señor. Y en el Santo Evangelio, pues mira, una vez más nos deja ver que a veces, en verdad lo digo por mí personalmente, que yo, no puedo decir que todos porque no sé cómo somos todos, pero en sí uno a veces se deja llevar y en hacer alguna crítica, pero esa crítica a veces uno la quiere hacer es constructiva, pero no, uno a veces, o yo, siento de que
que en verdad lo debo de hacer, empezar por mí misma y le pido tanto a Dios y trabajo en esa parte. No me gusta criticar, pero hay veces de verdad que lo toca a uno y uno hace comentarios que no los debe de hacer. Entonces, el mensaje que él nos deja hoy es que empecemos por nosotros mismos, juzguémonos nosotros mismos para así uno mismo poder vencer estas dificultades y aprender a no juzgar a nadie, ¿cierto? Porque nosotros no somos ni jueces, no somos dioses, no somos jueces para juzgar a nadie. Entonces, dejémonos nosotros, o yo lo digo en mí, yo me dejo guiar por esa fe, por ese amor y por ese mensaje que el Espíritu de Dios me envía, que mire todo en mí, no lo mire en nadie, ¿cierto? Empiezo por mí para poder como construir mejores cosas, ver las cosas mejor, claro, y limpiar lo mío para luego de pronto si puedo opinar en alguien, pero opinar en positivo, ¿cierto? No hacerle daño a nadie, porque la idea y lo que estamos trabajando hoy en día es superarnos, no ser nosotros hipócritas, ni estar uno hablando mal de nadie, ni haciéndole mal a nadie. Al contrario, tenemos que servir con mucho amor, con ese amor que Dios nos da. Y asimismo para servirle a las demás personas, a los que nos rodean, a nuestra familia, y sembrar ese amor, esa alegría que tanto Dios quiere para nosotros y alrededor. Ese es como que lo que entendí del mensaje que nos deja hoy nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, Graciela. Bienvenida nuevamente, Gladys. Muy buenos días, hermanitos. Esperando en Dios que todos estemos aquí con esta alegría y esta emoción de aprender mucho más de la palabra de Dios, de podernos discernir y tratar de dar un mensaje a cada persona que nos escucha. La idea es que aprendamos y a mí el aprendizaje que me da Dios hoy en el Evangelio, por lo menos cuando dice que salgan de mi zona de confort en mi misma casa, por ejemplo, porque cuando yo empiezo a conocer de Dios y empiezo a tener los cambios que Dios me va poniendo, porque no soy yo, Dios me va poniendo unos cambios en mi vida y me va dando a reconocerme tal cual soy. Entonces dice, uno empieza a decir, uy, Dios mío, pero esto lo debo cambiar porque esto me está afectando mi relación en diferentes situaciones de mi casa, de mi hogar, de mi empleo, de mis vecinos, de todo. Entonces empieza a tener uno que quitarse de esa zona de confort de su casa, porque ya va a empezar lo van a empezar a tildar, lo van a empezar a criticar, le van a empezar a hacer el feo, ya uno es el patito feo de la familia, entonces ya eso dice, no, pero yo ¿por qué tengo que aguantarme esto? No, pero sí tengo que aguantarlo, porque es la forma que Dios me está poniendo para salir de esa zona de confort, de estar ahí yendo al lado de lo que no es. Y Él me está diciendo, en el momento en que yo digo, sí, Señor, tú lléname y haz de mí lo que tú quieras, en ese mismo momento empiezo yo a salir de la zona de confort, empiezo yo a conocerme, empiezo yo a afrontar con el amor de Dios, llena del Espíritu Santo, todas las situaciones que se me van poniendo en mi misma casa, en mi misma familia, en mi mismo entorno, llámese el que se llame. Ese para mí es salir de la zona de confort, según el Evangelio de hoy. Y lo segundo, esperar en Dios, siempre Dios. Dios es el que nos da esa alegría y esa felicidad para que podamos soportar todas las cosas que nos dan. Y lo tercero que me pone a mí es que nosotros debemos mirarnos en los demás como un espejo, ¿cierto? Mirar a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro amigo, él es un espejo mío. Entonces, cuando yo hablo con esa persona, cuando yo lo miro, yo antes de ponerme a decir y a criticar y a mirar qué me choca o qué me fastidia de esa persona, digo, es que esa persona soy yo, puedo ser yo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me detengo, ¿cierto? Y yo empiezo a aprender a manejar esa situación
de estar uno como con esa arrogancia de decir, ay, pero es que no viene, ay, pero es que no va, ay, pero es que no hace, ay, pero es que, ¿cierto? Porque siempre solo miramos al allá, pero no nos miramos al acá. Entonces debemos como tratar de vernos con la otra persona como un espejo para aprender y mirarnos y aprender a conocernos mucho más, qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que aprendamos, que escuchemos, que interioricemos y que actuemos y que hagamos. Entonces, pues, si nosotros no, a nosotras no nos va a gustar tal cosa, pues lo vemos en otra, nos quedamos callados. Y con lo de la paja, pues no es juzgar, ¿no? Cuando llega un momento en donde uno tiene o debe hablar alguna situación con respecto, por ejemplo, a la familia, ¿no? Yo pongo un ejemplo de la familia, pasa algo muy grave, pero son rumores. Si son rumores, no digamos nada, quedémonos callados, esperemos. Pero cuando ya hay la certeza de que algo está funcionando, que no está funcionando bien, de que en realidad está mal, entonces ahí es cuando como en familia nos reunimos y decimos, bueno, venga, venga para acá que usted está actuando mal, mire, esto está haciendo así, si no me escucha a mí, escuchará después al papá, si no escucha al papá, escuchará al hermano, en fin, y cuando no, pues entonces toca en reunión de toda la familia y decir, bueno, ya no más, esto no se puede porque esto está siempre bajo la dirección del Espíritu Santo y de Dios nuestro Señor. Eso es lo que yo entendí hoy. Hermanitos, muchas gracias, bendecido día. Gracias, Gladysita, Dios me bendiga. Por aquí Yanira nos dice y nos escribe en el chat, bueno, el Señor hoy me invita a salir de la zona de confort que tengo y creo que son, perdón, es que no alcanzo, ¿tú ahorita alcanzas a ver todo para que me ayudes? No alcanzo a verlo todo. Para ver las cualidades que tengo y creo que son buenas para mí, Perdón, mi sociedad, amor, pero... había prendido mi micrófono. Ok, listo, lo tienes. Entonces dice, el Mensaje. Señor me llama a salir del confort y a todas mis costumbres que de pronto sé que tengo y que son buenas para mi sociedad, pero en realidad no lo son. A que salga a aprender, a informarme para así tener la capacidad y autoridad de corregir y siempre hacerlo con amor. Y esto el Señor bendecirá a mí y a mi familia. Gracias. Amén. Gracias. Bueno, gracias, Yanira, y muchas gracias, Dorita, por apoyarme en la lectura. ¿Algún hermanito más quiere compartir? Claudia tenía su manita levantada. Listo, Hola, Claudia, adelante. Bienvenida. muy buenos días para todos. Buenos días. En el Evangelio nos dice nuestro Señor que no juzguéis para no ser juzgados. Y lo tenemos que poner mucho en práctica porque a veces hacemos sin pensar y nos creemos mejores que los otros y no miramos la paja que tenemos en el ojo. Pues creo que voy a contar una anécdota que me pasó pues hace como un año, año y medio. Mi familia, la familia de mi tío se fue para Estados Unidos y lo dejó solo. Entonces yo frustrada y todo, y llamé a mi familia, a mi prima y le dije que cómo iban a hacer eso, que no sé qué. Bueno, en fin, le metí un poco de cosas, le dije muchísimas cosas que, bueno, hasta la ofendí, yo creo. Y después con el tiempo vino la lección mía, porque después yo me puse a pensar y pasaron más o menos 2 meses que yo no iba donde mi madre. Y yo dije, ve, yo no, porque yo tengo que juzgar cuando mire lo que yo estoy haciendo. Cuando hace 2 meses no voy a visitar a mi madre que está aquí a 2 horas de Bogotá. Entonces fue como una recapacitar para mí de decir, ¿por qué tengo que juzgar cuando estoy haciendo la misma cosa y hasta estoy peor que ellos porque yo la tengo acá cerquita? Y entonces eso fue una lección realmente para yo pensar y ahora cuando yo voy a hablar algo siempre pienso y recapacito primero y digo yo quién soy para hablar, yo quién soy para decir. Entonces me dejó una buena enseñanza de que pues que no tenemos que mirar, que juzgar, que hablar de los demás cuando no nos miramos a nosotros mismos y tenemos un clavo muy grande en el ojo y primero criticamos a los demás y no nos miramos a nosotros mismos. Entonces, es la invitación a que, pues a mirarnos primero a nosotros mismos y ahí sí a mirar los errores de los demás. Amén. Amén. Gracias, Claudia. Bueno, no veo más manitos levantadas.
Eh, hablando de juzgar, bueno, ya creo que todas mis hermanitas han hablado, yo solamente tendría que agregar que hay un dicho que dice que el juicio sin amor es ceguera. Solamente a aquellos que aprenden o aprendemos a reconocer primeramente nuestra debilidad, podemos ayudar con compasión al otro. Esa es la invitación que Él nos hace hoy. El Señor hoy nos invita a que antes de corregir, antes de exhortar al otro, porque Él también nos invita a eso, tenemos que tener claro y primero preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos. Revisar nuestro corazón, si nuestro corazón, como el Señor se lo dijo a todos, defendiendo a la pecadora, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. El Señor hoy nos invita a eso, a que revisemos nuestro corazón y ver si estamos limpios para poder exhortar, para poder hacer un llamado al otro y hacerlo si es necesario, como lo decía Gladys, si ya vemos que se hace necesario hacerlo con amor. Él nos invita hoy a que renunciemos a hacer esos juicios fáciles que hacemos, esos juicios hipócritas que a veces hacemos, a esos juicios apresurados que solo están demostrando esa dureza de nuestro corazón y esa liviandad, eso que hacemos a la ligereza sin entender, sin conocer. Sobre todo hoy, en este tiempo en el que vivimos, en este tiempo, en esta realidad que vivimos en nuestro país, de tanta división, de tanta incertidumbre, de tanto miedo, de confusión en la que estamos viviendo, de inseguridades. Somos muy tendenciosos a través de las redes sociales que cualquier mensaje que recibimos lo vamos compartiendo sin siquiera verificar si son ciertos. El Señor nos dice, ojo con el chisme, ojo con el juzgar, ojo con el criticar, ojo con ponernos a vociferar y decir cosas de las cuales no tenemos conocimiento. Nos invita a tener prudencia con la lengua, con la palabra, porque con la palabra y con esta lengua que es tan chiquitica, este hermano tan pequeñito como el mundo dice también, podemos ocasionar muchísimo daño. Es esa invitación a primeramente hacer esa autocrítica humilde, primero. ¿Qué necesito yo para cambiar antes de querer cambiar al otro? Si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer, en prudencia, en no juzgar, en no dañar, nuestra familia, nuestra vida personal, la comunidad donde nosotros trabajamos, este país en el que vivimos, va a ser ese mundo de paz, de amor, de tranquilidad que nosotros tanto anhelamos, porque tenemos todo para ser felices como el Señor lo quiere, pero nosotros nos encargamos con todo lo que hay en nuestro corazón, que sale, porque dicen de la riqueza que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Hoy es esa invitación a, a callar, a poner estos dos oíditos a funcionar primero, a escuchar primero, porque para eso nos regalaron dos oídos y una sola boca, para que hablemos menos y escuchemos más. Bajemos todo eso que escuchamos aquí al corazón. Le pidamos al Espíritu Santo que aquí en nuestra mente podamos decantar, podamos discernir a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, que es el amor. Y si sí realmente vale la pena soltar esas expresiones, esas palabras a veces de odio, de rencor, que no conducen a nada. Y yo con esto continuaría con Abraham, con esta primera lectura que el Señor nos trae hoy, de este Abraham que llamamos el padre de la fe, que como ya lo han dicho mis hermanitas muy bien, tenía 75 años. A esa edad muchos de nosotros en nuestra sociedad y en el mundo entero, muchos ya sentimos que no somos productivos, que no podemos dar nada, que ya lo hicimos todo. Aquí el Señor nos dice que no, que en todo tiempo, en todo momento, todos tenemos algo para dar. Y este Abraham aquí acepta ese llamado a dejar todo lo conocido, todo lo que era bueno para él, en donde él estaba, solo y en un caminar en fe, teniendo en cuenta esa gran promesa que el Señor le hace. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y tú serás una bendición. Esa promesa que el Señor le hace a Abraham, nos la hace también a cada uno de nosotros. Es esa invitación a salir de esa zona de confort, a soltar,
a caminar en fe, confiando en lo que el Señor nos muestra paso a paso, sin importar las circunstancias que estamos viviendo, difíciles, complicadas, claro que sí, porque el Señor no busca a los que están desocupados, a los que están con todo, sino busca a aquellos que tienen muchísimas cosas. Y va, como decía una de mis hermanitas, también como desestabilizándonos, como quitándonos todos para podernos ir encaminando. Y lo bonito que hace este Abraham, él camina en obediencia. Por eso le llamamos el padre de la fe. Él suelta todo. Hoy nos preguntamos nosotros, ¿qué cosas debemos soltar? ¿Qué cosas debo yo soltar a nivel personal para caminar con Dios? ¿Qué cosas debo soltar a nivel familiar? ¿Qué cosas me están atando que no me permiten seguirle a Él? A nivel laboral, a nivel de comunidad, a nivel de país, a nivel de cada uno de los contextos en los que el Señor nos está colocando. Y la otra pregunta sería, estoy dispuesto a dejar esa zona de confort y de soltar todas aquellas cosas que me atan para seguir la voluntad del Señor? Y como Abraham, ¿estoy dispuesta a ser llamada para hacer bendición para los demás? ¿O solo me quedo aquí como en lo chévere, como en esa promesa de que voy a ser una gran nación y que voy a recibir todas esas bendiciones y que voy a ser famoso, pero no soy bendición para el otro? Recuerde que somos eso, llamados a ser canales de bendición para los demás. Hoy el Señor nos pregunta eso, ¿en dónde estás? ¿Solo recibiendo? ¿Solo esperando todo lo bueno? ¿O ya salí presto a caminar como lo hizo Abraham? Caminó por el desierto, salió y dejó su tierra conocida. Abraham nació en Ur, en una ciudad caldea, y luego, esos fueron sus primeras, su lugar de nacimiento y de familia. Y luego se trasladó a una ciudad que se llamaba Harán, o Harán, dice acá. Harán tiene un significado. Me llamaba la atención porque el significado es prohibido, la iniquidad, la idolatría, el pecado. Y Abraham salió de ahí. Salió al encuentro del Señor, salió al encuentro de esa tierra prometida que era Canaán. Dejó todo aquello, dejó la idolatría, dejó el pecado, lo prohibido, dejó todo aquello que no le permitía, se soltó. Hoy el Señor nos está invitando a eso, a soltarnos de todo aquello, a que hagamos esa revisión como nos invita en el Evangelio, en ese revisarnos de corazón, con amor, con misericordia, sin darnos látigo, pero sí con como decía María Nancy, en ese seguir trabajando como lo hemos estado haciendo en la comunidad, en nuestro ser interior, para poder ser luz para los demás, para poder ser esos canales de bendición, para poder caminar en obediencia en la palabra del Señor. Aquí en este salmo, también bien bonito, que nos habla y nos dice que dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Y una de mis hermanitas, qué rico, qué dichosos somos, sí, somos dichosos. Sintámonos ese pueblo, sintámonos esos elegidos, aún de pronto sin merecerlo, aún de pronto sin haber hecho méritos. El Señor nos mira con amor. El Señor desde el cielo nos mira con indulgencia y dice que a los que le temen, pero no es a los que le temen, sino a los que le aman, a los que le tienen respeto. Él está puesto acá, está aquí para librarnos, para respaldarnos, para seguirnos sosteniendo. Está aquí el Señor. Esa es la promesa que nos hace a través del Salmo y nos invita a esperar y a confiar y a vivir con esa seguridad de que el Señor siempre está ahí en nosotros, aún sabiendo que no vemos resultados, porque nosotros a veces somos tendenciosos en nuestra humanidad, en nuestra carne, a sentir que en esa desesperanza que el Señor se olvidó de nosotros. No, el Señor no se olvida de nosotros, el Señor está ahí y nos invita a que aguardemos, dice acá, nosotros aguardamos al Señor porque Él es nuestro auxilio, nuestro escudo. Por eso esa palabra tan bella que casi siempre, Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Y Él sí que es en amor generoso, Él reposa en ese amor que nos da, en esa bendición que nos quiere dar. Él solo hoy nos invita a que esperemos en Él, a que confiemos en Él. Y nos pregunta, ¿será que sí estamos confiando o seguimos desesperados? Decimos que confiamos en el Señor, le pedimos en oración y ya estamos buscando controlarlo todo porque es que si yo no lo hago mi voluntad, nadie más lo va a hacer. No lo dejamos actuar. Es abandonándonos, sí, vamos trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros hacemos lo posible, pero el Señor hace lo imposible. Aun cuando las cosas parezcan que tardan, pero es que cuando se tardan es porque el Señor tiene unas bendiciones mejores, unos planes mejores para cada uno de nosotros. A veces en la angustia, a veces en la necesidad, sentimos en esa que estamos agobiados y que ya no podemos, pero el Señor está ahí. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza nos va dando y nos toma y nos saca y nos va a levantar en victoria. Hoy de verdad que tanto en esta palabra hermosa, el Salmo, el Santo Evangelio y esta primera lectura que nos invitan, yo la clasifiqué en 3 palabras, en el no juzgar, en el confiar y en el caminar. Él nos invita a que esperemos en su misericordia, esperar que el tiempo de Él llegará y nos invita a salir, a caminar, a confiar y sobre todo a hacer bendición en el servicio a los demás, a darnos a los otros como el Señor se ha dado por cada uno de nosotros, sin miedo, sin temor, con el amor, con la misericordia que Él pone en nuestros corazones. Amén, mis hermanitos. Entonces, si no hay alguien más que... Olguita, hay 2 manitas levantadas, perdón. De los que quieran Está compartir, antes de Claudia cerrar en y oración, Liz. listo, invitadas, entonces, adelante. Claudia, por favor, abra su micrófono. ¿O fue que se le quedó Yo creo que se le activada quedó la manito? pendiente, porque ella ya Y había... Nidia también tiene la manito levantada. Buenos días, Dios les bendiga. Pues de verdad qué hermoso es todo esto porque nos pone a reflexionar un poco de verdad cómo está nuestra vida, cómo estamos actuando de verdad, si estamos haciendo lo que el Señor nos está enviando, nos está enseñando. Porque es que Él desde antes de que ya uno estuviera en el vientre de nuestra madre, ya todo lo tenía planeado. Entonces, sí, me pongo a pensar, a veces cuando lo juzgan a uno mismo y uno, pues, cuando yo voy a misionar, casi siempre hay muchas que me juzgan por el solo hecho de que no estoy casada. Y yo le he pedido mucho a mi Dios, Señor, sé que estoy en ese error y sé que solo tú eres el que está haciendo todo su plan para que yo pueda recibir ese sacramento. Y entonces uno mismo, ahí más los que lo juzgan a uno es la familia. Pero ahí Dios le pone también a la familia es para que uno empiece a mirar sus errores y también por medio de eso también a enseñarles a ellas y a ellos a que miremos primero qué tenemos por dentro de nosotros para poder así criticar a los demás. Entonces, yo le decía, Señor, todas estas críticas las recibo con amor, porque sé que si en sí tengo ese pecado, pero tú sabes que yo ya te he orado y te estoy pidiendo siempre para que seas tú haciendo la obra. Y les he dicho, una hermana que tengo que ella es cristiana, evangélica. Ella era una de las primeras que me criticaba, ¿cómo va a ir a misionar si usted está en ese pecado? Y yo le decía, hermanita, más usted que sabe, primero que todo, Dios no vino a salvar acá a los que están libres de pecado. Y le decía a ella, hermanita, primero hágase un examen de conciencia y mire, de pronto usted todavía puede que no esté en esas que están libres de pecado, porque hasta por un mal pensamiento uno está pecando. Y entonces, sí, les ponía a veces el ejemplo de David. Le decía, vea, David Dios lo tenía como mejor dicho, el mejor para él, de pronto Dios lo tenía. Y David cometió un pecado siendo sabio.
Y entonces le decía, pero David se dio cuenta de ese y buscó el perdón de Dios y fue hasta, él sufría, su corazón no estaba bien porque él seguía sufriendo por ese pecado tan grande que había cometido. Y les enseñaba, les decía, pero vea, Dios fue tan generoso que permitió que él viera, hiciera un examen de conciencia y se viera en el error que había cometido y se sacara esa espinita que él tenía ahí para que su corazón sanara, porque él, yo creo, hasta enfermó, pero cuando buscó el perdón de Dios, él buscó esa sanación y Dios lo perdonó y fue salvado. Entonces, así también todos los invito a que también busquemos esa espinita que nos punza ya ese corazón y a veces mantenemos enfermos y decimos, pero ¿por qué? Pero es que no es que sea enfermo de verdad, sino el corazón que está sin sanar. Entonces, yo los invito a que reflexionemos qué es lo que no nos deja sanar, y en vez de estar uno criticando a los demás, empezar más bien por ayudarlos también a que ellos sanen. Entonces, pues eso hoy Dios me regaló y que así como Job luchó y esperó hasta que él diera ese momento también de felicidad para Job, qué bonito uno esperar también ese perdón y liberarse de esa espina que uno mantiene ahí, que lo molesta, que no lo deja seguir adelante. Amén. Amén, de esos aguijones que nos taladran y no nos dijen. Y cerrando un poquitico con lo que decía Nidia, yo me quisiera detener acá, algo que me llamó mucho también la atención hoy, es el que Abraham construyó un altar en honor del Señor, cuando él llega a esa tierra de Canaán. Y yo miraba por qué se construyen altares. Los altares tienen muchos significados. El primer significado que tenía era darle ese reconocimiento al Señor, a su soberanía, a ese poderío que él tenía. También la memoria, o sea, para recordarle a él, para que siempre se le tenga presente, para que siempre esté ahí. Y también nos recuerda a ellos, Abraham, en cada uno de los lugares donde vive, en ese caminar que él hizo a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Él fue construyendo cada vez que recibía la presencia del Señor, cada vez que tenía ese encuentro con Él, en ese caminar, Él fue construyendo muchos altares para darle gracias al Señor, para reconocerle, para alabarle y para bendecirle. Y hoy Nidia hablaba del corazón, de ese corazón que no ha sanado. La invitación también es eso, a que dejemos que le permitamos al Señor sanar esos corazones y que construyamos en nuestros corazones esos altares vivos, esos altares en los que reconozcamos permanentemente la soberanía del Señor, reconozcamos ese poderío del Señor y que esté en nuestros corazones y en nuestra memoria presente Él continuamente, 24/7, en ese caminar como lo hizo Abraham, en ese caminar en fe, en esperanza, en esa confianza, abandonados en el Señor, en ese caminar espiritual, en ese confiar que es Él el que dirige todo lo que nosotros somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Si lo hacemos en esa confianza, todo irá mejorando, todo se irá transformando a nivel personal, a nivel familiar y en el entorno en el cual nosotros vivamos. Bueno, mis hermanitos, entonces damos gracias a Papito Dios por este, como siempre, desayuno maravilloso que decimos nosotros que Él nos regala, por esta palabra que Él trae para nuestras vidas. Amadísimo Señor, hoy solo te damos gracias, Señor. Solo tenemos esa palabra de gratitud a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos demuestras tu misericordia, tu amor infinito y nos exhortas, Señor, a volver nuestros ojitos a nosotros mismos, a revisarnos, Señor, para que podamos comprender en qué estamos fallando, Señor. Hoy solo te decimos, Padre amado, que confiamos en que tú eres nuestro auxilio, en que tú eres nuestro escudo y que solo de tu mano todo lo podemos hacer, que no importa, Señor, estas circunstancias por las que estemos viviendo. Todo tiempo malo siempre pasará. Y después de esas tormentas que estamos viviendo en nuestro país, en el mundo entero, vendrá la calma,
esa paz y esa justicia que anhelamos en nuestros corazones. Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos pones de presente que si caminamos en fe, abandonados en ti, Señor, todo cambio puede ser posible, Señor. Hoy te creemos y hacemos nuestra esa promesa tuya que nos bendecirá, Señor, y nos harás canales de bendición, Señor. Hoy solamente te pedimos que nos regales tu Espíritu Santo para que lo dejemos actuar con su gracia y su poder en cada uno de nosotros, para que sane nuestros corazones, para que sane nuestras vidas, para que realmente nosotros podamos caminar en ese encuentro permanente contigo, Señor, y en ese salir, en ese caminar, para llevar tu palabra, Señor, para hacer esos canales que se traducen en bendición para todos esos hermanitos que tú, Señor, sabes que necesitan de ti. Mamita María, gracias, mi bella señora, por enseñarnos con tu ejemplo a hacer ese canal de bendición, a ese entregarte de tiempo completo, toda tu vida, a ir instruyendo a los demás con tu ejemplo, a permitir que el Señor hiciera la obra en ti, mi amada reina, para poder ser también esa apóstol y esa servidora, esa primera apóstol, esa primera servidora de ese plan de salvación del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que a imagen tuya, Señora mía, estemos siempre dispuestos a dar ese sí a la salvación. Amén. amén. Que para con el Espíritu Santo y junto con Mamita María, de verdad hagamos ese examen de conciencia y que podamos estar en paz con Dios y buscando siempre la mirada hacia Jesús. Amén. Amén. Para que trabajemos en esa viga que tal vez hay en nuestro ojo, en nuestra vida, no solo en lo negativo, sino reforzando y permitiendo que Dios refuerce en lo positivo. Y que entendamos que nunca es tarde. Nunca es tarde. De los 0 a los 100 y pico de años, siempre hay una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Y mientras Dios nos tenga aquí, pues lucharla cada día y luchando. Y que encienda en nosotros el Señor ese fuego por la salvación de las almas. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María, nos dé esa sabiduría para siempre dirigirnos a nuestros hermanos y a nuestras familias con el amor y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Quería decir que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y que con ese mensaje del Espíritu de Dios y de Mamita María, empecemos desde ya a corregir tantas cosas que tenemos que corregirnos en el amor de Dios. Amén. Amén. Para que abandonados en la fe, en la misericordia del amor, podamos soltar todas aquellas ataduras, todo aquello que no nos deja salir al encuentro del otro y caminar en la voluntad del Señor. Que sea la bendición de Dios Padre Todopoderoso, protegiéndonos, acompañándonos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo, bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar ese llamado a compartir en comunidad, en familia, en la familia de sangre, que es la sangre del Cordero, la sangre de ese Jesús que se entregó por nosotros. Gracias por estar aquí, por permanecer. Les invitamos entonces a reunirnos
en nuestros grupos presenciales, en aquellos grupos que nosotros nos reunimos a diario de lunes a sábado. Los lunes nos encontramos en Subia, en Fusagasugá, los martes hay grupo Caute en la parroquia Santa Teresita de Jesús, y los miércoles en el barrio San Cristóbal, en la parroquia de San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta, en la parroquia de San José María de Escrivá de Balaguer y en Voz, y los sábados en el barrio Mirandela, en el oratorio de Villas del Norte. Aparecen aquí también nuestros números de contacto para que podamos comunicarnos a través de ese número, recibir más información. Como siempre les decimos, les esperamos con los brazos abiertos. También damos gracias a Dios por aquellas personitas, aquellos dadores, sembradores de esperanza, o sea, que con esas semillitas económicas de amor permiten que nosotros podamos ir a donde el Señor nos invita a llevar la palabra a través de virtual, a través de la parte presencial. Gracias y que el Señor Dios les bendiga, les multiplique al 100 por 1000. También les recordamos que nosotros nos reunimos también todos los días, de lunes a sábado a las 3 de la tarde, para encontrarnos en esa oración de intercesión con Mamita María, que es el Santo Rosario. Y nos unimos a muchos grupos orantes en el mundo que también interceden y claman por las necesidades del mundo entero. En este tiempo les estamos realizando el rosario de liberación, por nosotros mismos, por nuestras comunidades, por nuestro país y por el mundo entero. Para que entonces, si no lo podemos hacer a nivel de sala, podemos hacerlo también a través de YouTube o del Facebook. Bueno, mis hermanitos, que Dios les bendiga y les guarde. Un feliz inicio de semana también. Que recuerden que nos encontramos nuevamente a las 8 de la mañana para compartir la liturgia de la palabra. Como siempre, que seamos esos embajadores, esos representantes de Jesús a donde Él nos lleve, que se nos note que el amor y la alegría que nos debe caracterizar como cristianos siempre esté de presente a flor de piel. Un abrazo para todos en Cristo Jesús y que Dios les guarde.